Todos tienen su Biblia. No fue una escritura bella en Isaías, creyendo que Dios reinará en este mundo pues, a través de los años. Y esto empezó, está yendo lentamente, pero está siendo cumplido poco a poco. Dios prometió que iba a ser cumplido poco a poco. Dijo, estaré delante de ustedes y tumbaré todos los enemigos de la tierra, pero no lo haré de pronto, lo haré poco a poco. Y es lo que ha estado haciendo por más de 2000 años. Quiero decirte algo que es fantástico. Abran sus Biblias en Mateo 28, versículos 13 al 20. Esto se llama la Gran Comisión. Después de que Jesucristo resucitó de la muerte, dijo esto: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. No dice todos los individuos, dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, significa obedecer, todas las cosas que te he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Dios bendice tu palabra, inspira nuestros corazones. El título de este sermón es Lo que el hombre puede hacer. Quisiera compartir lo que un hombre hizo para cumplir la gran comisión. De este libro que ves en la pantalla, que está escrito por Peter Hammonds, y solamente citaré su libro esta mañana. Quisiera tener YouTube donde pudiéramos ver el video de todo lo que hizo, y él escribiría mucho mejor de lo que yo voy a predicar. Pero te voy a decir, te impresionaría este libro, el gran centenario de misiones, el siglo XIX. Estos pastores esperaban convertir naciones enteras al cristianismo. Es lo que esperaban. Creían que todo poder se le ha dado a Jesucristo en la tierra, no solamente en el cielo. Así que esperaban convertir gobiernos, naciones enteras, y lo hicieron. En el libro de los Hechos termina con Pablo en su camino a la casa de César. Y después escribe a una de las iglesias diciendo: aquellos de la casa de César le saludan. Hablando de familias de César. Y estaba yendo para presentarse delante de César y predicó delante de dos reyes. Y este ha sido el objetivo. Y la primera nación que ha sido convertida fue Armenia. La segunda, Georgia, al norte de Armenia. El tercer imperio que fue convertido fue Roma. Siguiente imperio que fue convertido, Franco y sus descendientes, Carlomagno. Y después Nueva Inglaterra, se asentó un gobierno cristiano con leyes cristianas, la ley de Dios. Fueron exitosos, convirtieron toda Europa al cristianismo, y Rusia fue convertida al cristianismo. Y todos los vikingos, noruegos, suecos, todas estas naciones fueron convertidas al cristianismo porque esperaban hacerlo y lo hicieron. ¿Puedes alabar a Dios por esto? Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Los apóstoles fueron exitosos y convirtieron estas naciones en Europa occidental, aún en África. No había caminos, era la jungla.
No había evangelio en esos territorios. No había evangelio en las islas del sur. No había evangelio en China. No había evangelio en el sur de Asia, en las Filipinas y todas esas naciones. Como dice Isaías 60, había oscuridad, pero el evangelio llegó para que sea escuchado a sus hijos y fuera construida su cuerpo, la iglesia. Así que todas estas naciones fueron tocadas por el evangelio para el tiempo de la reforma. Y el gran centenario de misiones tomó 300 años después de la reforma. Y la razón por esto es que la reforma tenía que ser consolidada a través de persecuciones, muertes por la iglesia romana, tratando de parar este calvinismo, esta conversión de Europa. Hasta que no hubiera paz 300 años después, de 1800 a 1900, el incremento de cristianos profesantes creció de 215 millones a 520. Y todos eran calvinistas, postmilenialistas. Voy a explicar en un momento lo que es un postmilenialista. En 100 años, el cristianismo fue transformado de ser solamente limitado a América y Europa a ser internacional. En 100 años. 250 millones a 520 en solamente 100 años. En ese tiempo, la mayoría del mundo, y cuando digo la mayoría del mundo, estaba en sacrificio humano, infanticidio, aborto y esclavitud. Así como todas estas naciones que he mencionado, que no recibieron o no habían recibido el evangelio, estaban en esclavitud. Pero un hombre cambió el mundo. Su nombre fue William Carey, el padre de las misiones modernas. Este hombre pobre inglés, zapatero, tuvo las predicaciones más influenciantes, bautista, calvinista, y en sus sermones fue guiado por el movimiento más grande. Antes de esto, el calvinismo tuvo que pelear para traer libertad a las naciones, y ahora que el calvinismo lo ha conseguido, el rescate de las naciones ha llegado. En los 1790 predicó este gran sermón donde el texto decía, Isaías 64 del versículo 2 al 3. Dice, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. ¿Quién es ella? El mundo pagano, humanismo, los incrédulos. Ellos son la casada, tenían todos los hijos, era la mayoría. Ensancha a la iglesia, dice, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Lo mismo aplica para esta iglesia. No limitemos a Dios. Que Dios haga lo que Él le plazca. Amén. No estamos hablando de los miembros en esta iglesia de McAllen. Estamos hablando a través del internet al mundo entero. Tengamos influencia donde quiera, pero va a crecer. Es una promesa. Tendremos grandes y más hijos. Y la iglesia incrementará. No solamente esta iglesia, el cristianismo crecerá. Mucho más que los incrédulos. Seremos la mayoría. Esa es la promesa. ¿Lo crees? O dirías, es solamente una metáfora. No, una metáfora tiene que ser de algo real. Y va a pasar. Tengamos fe en esto. Si la iglesia no cree en esto,
la iglesia no lo realizará. Tenemos que creer que estas promesas serán cumplidas. Porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Este fue el texto. Este fue su texto. Y este fue su gran reto. Esperar grandes cosas de Dios y esforzarse por grandes cosas para Dios. Formó una sociedad para promover el evangelio, es decir, una mesa de misiones. Y su nueva idea en ese tiempo, y provocó divisiones y controversia, como siempre ha existido. El Parlamento inglés hizo ilegal para cualquier misionero en la India, porque había gobierno inglés en la India. No querían misioneros ahí y lastimar los negocios que tenía Inglaterra. Así que levantaron una ley en contra de esto. Así que la gran primer misión de la Europa moderna fue ilegal. Era en contra de la ley. Pero como dice Pedro o Pablo, tenemos que obedecer más a Dios que al hombre. Amén. Pero dice la Biblia que también obedezcamos las autoridades. Sí, obedecemos nuestras autoridades, pero no obedecemos cuando nos dicen que pecamos, porque sería pecado no predicar el evangelio a cada criatura, porque Jesucristo nos ha mandado a hacerlo. Amén. Así que la oposición era tremenda. Todos trataban de desmotivar a estos hombres jóvenes. Y este es el patrón. No esperes que todos estén de acuerdo. Satanás va a levantarse y va a pelear para ver si realmente creemos. Cuando fue a su propia iglesia con esta idea de una misión, otros cristianos dijeron, es imposible. No puede ser hecho. Solamente piensa, India estaba tan oscurecida, el paganismo, como hoy en día, pero no como antes. No puede ser hecho, es imposible, no sea ridículo. ¿Qué diferencia puede hacer un hombre? Pero este hombre cambió el mundo por fe. Cuando Carey trató de compartir esta idea a los ancianos de su iglesia, un anciano dijo, hombre joven, siéntate. Eres solamente entusiasta. Si Dios quisiera convertir a las naciones, lo haría sin tu ayuda. Mal. Dios nos usa. Así que las puertas nuevas encontrará adversarios. El apóstol Pablo, una efectiva puerta ha sido abierta y muchos adversarios. Y este es el patrón. Cuando las puertas son abiertas, hay muchos obstáculos, muchos adversarios. Así que Carey confrontó problemas políticos y aquellos que querían separar lo secular de lo religioso no creían que toda potestad es dada tanto en el cielo como en la tierra, ha sido dada a Jesucristo. Las compañías inglesas estaban en contra de las misiones en India. Entonces, después de Carey, se tuvo que juntar un barco para ir a la India. Pero a mitad de tiempo encontraron que ya había también misiones en otras naciones. Tuvieron que esperar antes de que pudiera regresar otro barco y les permitiera ir nuevamente a la India. Había una colonia llamada Sorampur en la India. Llegaron, operaron con permiso de las autoridades danesas, que era una colonia danesa.
Dios proveyó. 70% de la Biblia tiene que ver con problemas de gobierno. Abraham tuvo un ejército de 300 hombres que rescató a Lot en Sodoma, una ciudad malvada. José, primer ministro, salvó a su gente de la hambruna en Egipto. Moisés fue la cabeza del gobierno de Egipto. Elías, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista y otros profetas. Ministros a los gobiernos, a los reyes para provocar a los gobiernos. Daniel, primer ministro. Mardoqueo, primer ministro. La reina Esther, reina en el gobierno, llegó para salvar a su gente del homicidio. Dios nunca ha separado lo secular de lo religioso. En los 1800, muchas de las naciones practicaban esclavitud y sacrificio humano. La mayoría de las naciones, estoy hablando África, todo el sur de África, India, Birmania, China, Indonesia, las Filipinas, todas las islas de Sur Asia, Australia, todas estas naciones practicaban sacrificio humano en los 1800. Esta es la palabra que creyeron los misioneros y lo hicieron. Así como en Imperio Romano practicaba esclavitud e infanticidio antes de que fuera convertido al cristianismo. Después de la conversión de Roma, no hubo esclavitud en Europa por 1000 años. No hubo tratado de esclavos. El cristianismo hizo esto. Roma trató y trató. Quería más esclavitud que nuevas invenciones. Y el cristianismo cambió esto. El cristianismo y nada más el cristianismo trajo respeto a la vida. Pero después de 1000 años, los portugueses redescubrieron la esclavitud en África. Lo reintrodujeron a Europa. Pero después, los esfuerzos cristianismos de William Waterford, un devoto cristiano, dedicó su vida en el Parlamento también en contra de la esclavitud. Y le tomó 49 años antes de que una ley se promulgara en contra de la esclavitud, antes de la guerra civil. Aleluya. No muy después de esto. Si puedes leer este libro que te he mostrado de Peter Hammond, también leerás de este hombre William y sus misiones en este centurio, en este siglo. El gran siglo de las misiones. David Livingstone también fue a África. No sé si han escuchado del doctor Livingstone. Fue como misionero a África. Y tuvo tanto trabajo para parar el tratado de esclavitud. Tuvo que confrontar a los musulmanes que tomaran esclavos y los vendían. El cristianismo nada más. El calvinismo nada más. Ha traído libertad al mundo entero. El humanismo no ha ayudado para nada. Están a favor de esto. Están a favor de la esclavitud. El humanismo dice, hemos traído libertad, no los puritanos, no el calvinismo, pero es una mentira. Y la persona que no sabe historia conoce la diferencia. Fueron estos misioneros que lo hicieron posible. William Wilberforce
fue misionero en el Parlamento y lo hizo posible. ¿Un hombre puede cambiar el mundo? Aleluya. India practicaba el sacrificio de bebés. Era una costumbre común. Sacrificios humanos vivos. Madres sacrificando a sus propios hijos en el río Ganges. Y se decía en el hinduismo que no había salvación si no se practicaba esto. Es una cosa común en la India, aunque ya es ilegal. Cuando un hombre muere, la esposa tiene que quemar el cuerpo. Un hombre muere, un esposo y todas las mujeres son asesinadas. La campaña de William Carey estuvo en contra de todas estas prácticas. Por muchos años, el gobierno de India eventualmente prohibió esto. No puedes decir aleluya. Mucha gente no sabe de esto. ¿Qué diferencia puede ser un hombre? La Biblia dice que Dios está buscando a hombres que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí. Peter Hammond dice que Ed Carey fue un hombre no educado, no valorado, y se le pusieron en contra de todo. Fue traído de la pobreza, nunca tuvo la ventaja de inclusive la preparatoria. A la edad de 12 se tuvo que enseñar a sí mismo latín, trabajaba diariamente. Estaba ahí leyendo, traduciendo, aprendió griego por cuenta propia, aprendió hebreo, aprendió francés, aprendió holandés por su propia cuenta, sin escuela. Estaba trabajando estas largas horas. Eventualmente llegó a ser profesor en una escuela de lenguas. Se convirtió en profesor en la India de estas lenguas. En un prestigioso colegio en Calcuta. Todo por cuenta propia. Logró establecer más de 1,100 escuelas en la India. Fue exitoso traduciendo la Biblia a 6 idiomas y el Evangelio en otros 20 lenguas. ¿Puedes imaginarte esto? Esta es la mano de Dios en un hombre. Este pobre zapatero de Inglaterra, traduciendo la Biblia en más idiomas que cualquier hombre pudiera haberlo hecho. El padre de las misiones salvó muchas vidas por sus campañas sociales. Perseveró por 41 años en la India, sin ir de regreso a su casa en la Inglaterra. Distribuyó más de 200 copias y otros más libros. Tuvo su imprenta que se la quemaron y tuvo que empezar de nuevo. En 1808 había pocos misioneros bautistas, había prostitución, pero eventualmente fueron prohibidas con el trabajo de reformas legales implantadas por este hombre Carey. Lo que el hombre puede hacer. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Puede un hombre hacer la diferencia?
El apóstol Pablo dice en Hechos 22, debemos de pasar por tribulaciones antes de entrar el reino de Dios. Peter Hammond dice que Carey fue objeto de chismes, de críticas, por supuesto. Fue expuesto a grandes calores, sin electricidad en aquellos lugares, pobreza extrema, peligro de cocodrilos, serpientes, todo esto en la jungla. Su esposa llegaría a la locura por la fidelidad de su esposo y muchas veces lo atacó con un cuchillo. Fue diagnosticada con locura y fue restringida con cadenas por los últimos 12 años de su vida. Y la gente en Inglaterra criticándolo. Y muchas veces enfermo, consiguiendo trabajos para poder sustentar a la casa. Pero para este año 1790 tradujo el Nuevo Testamento a varias lenguas. Sin embargo, después de 7 años, le tomó solamente para un convertido. 7 años de trabajo. ¿Cómo lo pudo soportar? Para mantener esta agenda productiva, inclusive con todas las decepciones que involucraba su vida. Distracciones, críticas no merecidas, enfermedades físicas y tragedias al corazón. ¿Cómo pudo perseverar? Sin desmotivarse, inclusive sin tener convertidos, tuvo fe. Para entender qué es lo que le motivó a este hombre, tenemos que ir atrás. ¿Qué es lo que le motivó a William Carey? Es el que dijo, espera grandes cosas de Dios y trabaja grandes cosas para Dios. ¿Qué le inspiró a este gran maestro de las misiones? Fue su esperanza puritana. Fue su postmilenialismo. Creyó las promesas de la Biblia como Salmos 22-27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Creemos que es una promesa literal y que ha sido cumplida poco a poco, en contra de todas las probabilidades. Porque Él reina sobre las naciones. Él reina ahora. Creyó de que las naciones serían convertidas. Este es el postmilenialismo. El postmilenialismo cree que todas las naciones serán convertidas antes de que Jesucristo venga. No creían que Jesucristo venía en cualquier momento. Creían que sus promesas tenían que ser cumplidas antes de que vinieran la conversión de las naciones. Y hay muchos versículos a través del Antiguo Testamento que predicen esto. No solamente he citado uno. No creyó este hombre que el fin del mundo iba a llegar en cualquier momento. Tenía la esperanza puritana. ¿Lo tienes? ¿Sueñas con esto? ¿Sueñas el sueño imposible? ¿Es esta tu oración? ¿Lo puedes ver? ¿Es esta tu pasión? ¿Oras? ¿Esperas? ¿Y crees que Jesucristo será exitoso en gobernar a las naciones antes de que venga?
y el último enemigo será vencido, y es la muerte. Dios promete su Hijo. Dios promete a su Hijo las naciones en Salmos 2. Dice, Jehová me ha dicho, le dice, mientras que le dice a David, le dice al gran David, le dice a David, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y le dio todas las naciones. Bueno, ahora no solamente es la tierra prometida, es el mundo entero. El mundo entero es la tierra prometida. Y mantuvo su promesa a David. Y mantiene su promesa a Cristo. Es solamente una cuestión de matemática, analogía. ¿Crees que la oración del Señor será respondida? Amén. Quiero enseñarte un salmo. Cantamos este salmo todos los tiempos en un instituto bíblico donde nos conocimos yo y mi esposa en 1961. Habíamos sido enseñados mucho acerca de las misiones. Teníamos misiones en muchas naciones y teníamos una conferencia tan grande. Y en aquellos tiempos orábamos, por ejemplo, por países individualmente, y orábamos por misioneros, por ejemplo, en Japón. Y cantábamos el siguiente canto, la Gran Comisión. Levantemos, quisiera enseñártelo. Lejos, lejos, en muerte y en oscuridad, millones de almas por siempre serán perdidas. ¿Quién irá? La historia de la salvación, hablar. Mirar a Jesús, no mirará el costo. Todo poder me es dado. Todo poder me es dado. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, porque estaré contigo siempre. Ve al mundo con puertas abiertas. Soldados de Cristo, levántense y entrar. Cristianos, despierten. Fuerzas unir. Levantar el Evangelio en contra de todo pecado. Todo poder me es dado. Todo poder me es dado. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, porque aquí estoy con ustedes. Dios apresura el día donde toda la nación clamará gloria a Dios triunfantemente. Regocijándose en salvación, gritad aleluya, porque el Señor es Rey. Todo poder me es dado. Todo poder me es dado. Id a todo el mundo y predicar el Evangelio. He aquí, yo estoy con ustedes siempre. Vamos a inclinar nuestros corazones, levantar nuestro corazón. Dios en los cielos, soberano y creador de todas las cosas. Inclina tus oídos y escucha nuestra oración, porque tú llenas todas las cosas y haces todo posible. Eres soberano Dios. Y de acuerdo a tu plan maestro, úsanos. Somos tus sirvientes. Esperamos grandes cosas de tu guianza y sabemos que en ti podemos conseguir grandes cosas. Sabemos que somos llamados. Envíanos, que tu voluntad sea hecha. Envía tu Espíritu y que podamos ver tu propósito para nosotros.
en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en nuestras casas. Haznos misioneros de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos a recordar que una persona puede hacer la diferencia. Aquí está nuestra oración mientras nos enseñas a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, bendecido sea tu nombre, tu reino venga y que tu voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. Danos este día nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pero guíanos, líbranos del mal. Sea tú la gloria, la honra por siempre. Amén.